Los protocolos de seguridad relacionados con las purificadoras de las armas destinadas al infierno, bajo criterio de Enmada y Osama, se han vuelto en extremo rigoristas, detallados en extensos documentos que especifican, línea por línea, normas estrictas sobre los procesos a seguir en su manipulación. En caso de no obedecerlas, se han impuesto severas sanciones. Todo ello a partir de la falta de cuidado por parte de un recién contratado joven ogro de nombre Saiki Oni, quien desobedeció las órdenes de su supervisor sobre el cambio muy próximo del contenedor para el correcto funcionamiento de la máquina, provocando de tal forma un terrible accidente, dando origen a una criatura de maldad pura al ser empapado por el líquido de todos los malignos pensamientos de las almas que yacían en los contenedores. Dicho accidente es conocido como Janemba, siendo este el nombre de aquella temible criatura que perturbó el orden entre el mundo de los vivos y los muertos, amenazando con destruir la paz de ambos. A pesar de su apariencia amigable e inofensiva, Janemba representaba una amenaza seria. En cuestión de instantes, encapsuló al templo de Enmada y Osama y a los que permanecían en él al interior de un enorme cristal indestructible ante los impactos, acto que provocó la inestabilidad de todo el otro mundo al propagarse dicho fenómeno a lo largo del mismo, suceso del cual se percataría el gran Kaiosama, quien se encontraba apreciando la gran final de su célebre torneo, mismo que decide posponer y solicita a los contendientes al campeonato dirigirse al templo de Enmada y Osama y atender la situación. Es así como, por medio de una antigua técnica desarrollada por los Yadrat, los guerreros Goku y Paikuhan llegan a la ubicación de Enmada y Osama, el cual les explica la situación y, tras conocer a la criatura, deciden tomar por prioridad su rescate y el de sus subordinados, por lo cual Goku capta la atención de Janemba y lo atrae hasta el inframundo, lugar donde se desarrollaría su batalla. Con un estilo de combate muy peculiar e impredecible, Janemba comienza a dominar el enfrentamiento, viéndose obligado Goku a transformarse en la fase 3 del Super Saiyajin, dispuesto a definir la batalla lo más pronto posible. A pesar de sus esfuerzos y la creencia de haberlo destruido, Son Goku se ve en una grave desventaja al Janemba sufrir una transformación en una criatura con un poder sumamente superior. La situación empeora al liberarse las almas y dirigirse al mundo de los vivos, resucitando de tal forma tanto seres buenos como malignos, de los cuales tomarían cuidado parte de los guerreros protectores del planeta Tierra. No obstante, diversos acontecimientos tomarían lugar en diversas partes del universo. Las esferas del dragón pertenecientes a la Tierra se utilizarían con el propósito de regresar a los muertos al otro mundo. Sin embargo, el deseo superaba el límite de los poderes de Shenlong. La naturaleza Saiyajin de Vegeta lo dirige al enfrentamiento contra Janemba, siendo oportuna su presencia salvando la vida de Son Goku. Al combatir Vegeta contra la criatura se percata son ciertas las advertencias de Goku. Es imposible vencerlos si pelean separados. Viéndose lastimado su orgullo, tras ser consciente de a un ser inferior en poder a un Saiyajin de clase baja, y negándose a sentir lo que denomina como la lástima de Goku, accede a la propuesta de este último de realizar una antigua técnica llamada la fusión, proveniente de la raza metamoranos, mediante la cual los guerreros que efectúan una danza específica son capaces de unir sus cuerpos creando un ser con existencia limitada de 30 minutos. La complejidad de la técnica reside en desempeñar con precisión cada paso de la danza. Con base en la precisión alcanzada será el poder del ser resultante. Tras un intento fallido y con el apoyo de Paikuhan, quien decide enfrentar a Janemba con el propósito de distraerlo, finalmente Goku y Vegeta logran realizar la fusión a la perfección, convirtiéndose en un ser de nombre Gogeta. Con una serie de movimientos simples y certeros, Gogeta demuestra su superioridad ante Janemba y, sin esfuerzos, ejecuta una poderosa técnica con la cual termina con él, recobrando así la existencia del descuidado joven ogro causante de todo, y restaurando el orden y la paz de ambos mundos. Sin embargo, seres malignos que resucitaron por breve tiempo, tomaron la oportunidad para realizar actos que, inevitablemente, con el tiempo, provocarían caos en el universo. Kishi